El tema de esta última predicación de este año 2023 es: deposita tu confianza y seguridad en Dios. Leí una historia que dice lo siguiente: agobiado por la sed, un siervo llega a un manantial. Después de beber, vio su reflejo en el agua. Al contemplar su hermosa cornamenta, se sintió orgulloso, pero quedó descontento por sus piernas débiles y delgadas. Y de pronto apareció un león que comenzó a perseguirle. Echó a correr y le ganó gran distancia, pues la fuerza de los siervos está en sus piernas. Mientras el campo estaba plano, el siervo guardó la distancia que le salvaba. Pero al entrar en el bosque, sus cuernos se engancharon a las ramas y fue atrapado por el león. A punto de morir, el siervo dijo para sí mismo: pobre de mí, mis pies que pensaba me traicionaban. Eran los que me salvaban, y mis cuernos en los que ponía toda mi confianza son los que me condenan. Y con esta historia, hermanos, quiero comentar lo siguiente: a veces confiamos demasiado en nosotros mismos o en otros, pero podemos confiar totalmente en el Señor, que Él es nuestra fortaleza. Por eso tenemos que depositar nuestra confianza en el Señor. Durante este año 2023 podemos hacer una evaluación de lo que hemos vivido, y sin duda todos hemos experimentado problemas y dificultades. Las dificultades y adversidades que vivimos como seres humanos en gran manera producen desánimo en nosotros. Y es posible que esta tarde estemos aquí y quizás las dificultades hayan menguado en nosotros y hayan provocado desánimo. Las palabras de desánimo, o la palabra desánimo, expresa ausencia de confianza. Eso es el desánimo. Es la ausencia de confianza en Dios, en su palabra, en sus promesas. Cuando Jesús termina de hablar con sus discípulos en el capítulo 5 que hemos leído, en el versículo 1 dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y entonces vemos que los discípulos tenían el deseo de escuchar a Jesús. Jesús llega a la orilla de este lago de Genezaret, y vemos que Jesús no era un experto en la pesca, Él era carpintero. Sin embargo, en esta historia de su ministerio, vemos que Él le da unas instrucciones a Pedro, que sí era experto en la pesca. Y en ese momento es donde vemos que la fe de Pedro es probada en la circunstancia que él estaba viviendo. Porque Pedro había estado pescando por un tiempo, dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Debió haber sido una escena importante esta de Jesús enseñando y haciendo uso de esta barca como un púlpito flotante. Y dice el versículo 4 que cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: boga mar adentro, es decir, pon y nada hacia adentro del lago y echad vuestras redes para pescar. Y encontramos entonces que Jesús le da una indicación a Pedro para que comenzara a ver resultados. En el tiempo en el cual vivimos nosotros, tenemos que entender el mensaje que Jesús le da a Pedro. Muchas veces Dios va a pedirnos que hagamos muchas o algunas cosas en las cuales quizás consideramos que Dios no tiene sentido lo que nos está diciendo.
Pedro sabía que Jesús no era un experto en la pesca. Sin embargo, le da una instrucción sobre esa actividad de pesca y le dice: ve hacia adentro una vez más, pero ahora vas a hacer tu actividad de acuerdo a las indicaciones que yo te voy diciendo. Le hago una pregunta: ¿sabía Pedro lo que iba a suceder después de que él escuchara las instrucciones de Jesús? No. Jesús le habló del futuro, de lo que iba a suceder muy pronto, y él no sabía lo que iba a pasar. Usted y yo no sabemos lo que va a pasar en los próximos días, o en los próximos meses, o el próximo año. No lo sabemos, porque el futuro es desconocido para nosotros. Sin embargo, Dios sí lo conoce y va a pedirnos que hagamos ciertas cosas. Y es posible que estemos como la actitud de Pedro, que no entendamos con claridad qué es lo que Dios nos está pidiendo. Dice el versículo 5, en la segunda parte: respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Pedro se da cuenta y le dice al maestro: Señor, esto lo hemos estado haciendo de manera repetitiva y no hemos encontrado ningún resultado. Y es posible que nosotros hayamos hecho cosas que Dios nos ha dicho que hagamos y no hemos encontrado el resultado que esperamos. Pero una vez más, Jesucristo le dice a Pedro que tenía que activar su fe, pero ahora por la instrucción una vez más de Jesucristo. Y le dice en la segunda parte del texto 5: más en tu palabra, ¿qué dice, hermanos? Echaré la red. Vemos cómo estas palabras de Jesús sobre Pedro activa la fe de Pedro. Nos enseña la Biblia entonces, hermanos, que la fe es la certeza de lo que se espera, ¿cierto? Y esto nos habla del futuro y la convicción de lo que no se ve, de lo que no estamos viendo ahora. La fe nos lleva a vivir de manera diferente en nuestro presente para mirar nuestro futuro con esperanza. Eso es lo que Jesús le estaba enseñando a Pedro: a vivir un presente diferente para que ese futuro tuviera esperanza. Y vemos, hermanos, cómo la palabra de Dios comienza a dar una enseñanza en ese momento. Jesús le dice: boga mar adentro, no te quedes aquí, vamos hacia adelante. Y es la indicación que le da en ese momento a Pedro. Versículo 6: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Poner la confianza en Dios nos garantiza que la gratificación y recompensa traerá satisfacción, hermanos. Ahora que estamos concluyendo este año 2023, Dios nos pide que sigamos confiando en Él. Esta actividad de pesca quizás parece muy rutinaria, pero tiene una enseñanza muy grande, hermanos, y que Dios quiere que tengamos nosotros la convicción de que Él cuidará de cada uno de nosotros. El Señor Jesús transforma y restaura los sueños. El poder de Dios impacta el corazón del hombre, produciendo un cambio profundo. Viendo esto, Simón, al ver lo que había sucedido, algo sucede en la vida de Pedro. Dice el versículo que sigue, el versículo 7: entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón, ¿qué le pasó a Simón Pedro, hermanos? Dice el texto que cayó ¿de qué? Cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En ese momento se dio cuenta de su condición y de la grandeza de Jesús. Sabe que muchas veces nos cuesta reconocer a Dios en nuestras vidas porque no vemos nuestra condición, hermanos. Una vez más, muchas veces nos cuesta ver la grandeza de Cristo en nuestras vidas
porque no logramos ver con claridad nuestra condición. Como seres humanos fallamos, flaqueamos, y a veces nos cuesta reconocer y entender que si estamos de pie es por la misericordia y gracia de Dios. Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Y es lo que Él quiere que entendamos nosotros. Vamos a ir al libro de Hebreos capítulo 5, a leer un pasaje que tenemos ahí. Le invito a abrir su Biblia en ese libro de Hebreos. Versículo 11 de Hebreos 5. Con el paso del tiempo en el andar cristiano, se asume que nuestra vida tiene que ir creciendo en muchas áreas, ¿cierto? Con el paso de los años, del conocimiento de la voluntad de Dios, de entender y saber lo que Dios ha hecho en nosotros, eso debe de producir en nosotros de manera natural una madurez en las cosas de Dios. Dice el escritor de Hebreos, acerca de esto habla de la apostasía, un fenómeno que estaba pasando en ese momento con los cristianos hebreos, que después de un tiempo de haber abrazado la fe cristiana, comenzaban a regresar hacia las cosas terrenales. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Fíjese qué palabras del escritor. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Alguien me decía, pastor, ¿por qué en la iglesia ha dejado de asistir la gente? Es complicado explicar eso. ¿Sabe por qué? Porque yo no decido por los demás, yo decido por mí. Cada quien tiene una razón y puede ser entendible, pero no justificada. Porque si el amor de Cristo fue genuino en su vida, nuestra hermana leía un texto en el tiempo de oración. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? Nada. Si usted es cristiano, no hay prueba, no hay ser humano, no hay circunstancia, no hay situación que lo aleje de Cristo. Amén. No hay nada. Si somos hijos de Dios, no hay nada que nos aleje de Dios. Porque ningún acontecimiento o evento en nuestra vida puede ser más grande que el amor de Dios en nosotros, hermanos. Nada. Dice entonces el escritor de Hebreos, ¿por cuánto os habéis hecho tardos para oír? Porque debiendo ser ya maestros, es decir, con el paso del tiempo y con el conocimiento que hemos adquirido de la voluntad de Dios, ese conocimiento nos debió haber colocado en un momento, en un lugar o en un estado de madurez tan grande. A estas alturas, en este lugar, tenemos 13 años, vamos para 14 años como iglesia, debemos estar en otro lugar, en otra posición de servicio a Dios. Amén. Así es. Después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y esto es profundo. Con el paso del tiempo tenemos que entender, hermanos, que la vida cristiana no es color de rosa, es una vida de sufrimiento, de circunstancias adversas, pero donde Dios está con nosotros. Y como dijo el escritor de Hechos, es necesario que vivamos estas experiencias, porque de esta forma entraremos al reino de Dios. Las pruebas nos purifican, las pruebas nos enseñan que el único grande es Dios, y nos ayudan a depender más de Dios y menos de nosotros. Es así, hermanos. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana tampoco no es de sentimientos o de emociones, es de convicciones. El que perseverara hasta el fin, este será salvo, dijo Jesucristo. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y nos habla de cristianos recién nacidos, que por alguna situación se quejan, no les gusta, se molestan y entonces entran en un comportamiento infantil, cristianamente hablando. Sabemos, hermanos, que todos los que estamos sirviendo al Señor somos seres humanos y tenemos defectos, incluyendo al pastor, ¿o no? Yo tampoco soy perfecto, hermanos.
Dios sigue trabajando en mi vida y sigo yo necesitando de Él. Todos necesitamos de Dios. Versículo: y todo aquel que practica de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y es así. Dios en este fin de año nos llama a poner nuestra confianza plena en Él, hermanos. A poner nuestra confianza en sus promesas. Y darnos cuenta que tenemos que madurar con el paso del tiempo y que la vida cristiana será la tónica de esta manera. Y solamente Dios nos sostendrá en los momentos de adversidad. Vamos a volver al pasaje de Lucas capítulo 5 con la historia que estamos estudiando con la ayuda de Dios. Pedro era uno de los pescadores del mar de Galilea, dedicado a su oficio. Seguramente su padre fue pescador toda la vida y Pedro tenía la misma visión y pasión por aquel oficio. Sin embargo, un día el Señor Jesús llega a la vida de Pedro y le dice y lo transforma radicalmente, recibiendo un mensaje. Hasta ahí Pedro había sido pescador, pero el mensaje de Jesús transformó su vida y lo hizo diferente. Con el paso del tiempo, Pedro se convirtió en uno de los grandes discípulos de Jesucristo. Y fue un hombre que mantuvo sus convicciones. Escribió 2 cartas de mucha inspiración. Ese mensaje en Genesaret le cambió su vida a Pedro, lo transformó, lo desafió. Y Jesús le hizo un llamado. Dejó todo lo que tenía hasta ese momento y entendió que era mejor lo que tenía en Él. Es importante acercarnos a Dios y tener confianza en Él. Él sabrá qué hacer con nosotros. Y con el paso del tiempo vimos a un Pedro que se equivocó, negó a Jesús 3 veces, pero Cristo lo restauró e hizo de él un hombre con un carácter que inspira hoy a nuestras vidas. Y que después de la resurrección de Jesucristo, en el mensaje de Pentecostés, habló con claridad del mensaje claro del Evangelio de Jesús y de la resurrección. Depositar nuestra confianza en el Señor es saber que Dios hará cosas maravillosas con nosotros y con aquellos que nos rodean. Tenemos que acercarnos a Dios, hermanos, y depositar nuestra confianza en Él. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y a ver un poco acerca de lo que con el paso del tiempo Dios hizo con el apóstol Pedro. Dice el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y entre ellos estaba Pedro. Jesucristo había resucitado. Y vemos que en ese momento todos los discípulos, después de que Jesús había partido, en ese lugar concentrados, Pedro recibe una oportunidad. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto os lo he dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Las palabras de Pedro eran profundas y desafiantes, pero todo comenzó con el mensaje en el lago de Genesaret. Habló con carácter, era un hombre diferente. Era un hombre determinado y con convicciones en las cosas de Dios. Eso es lo que provocó el encuentro con Cristo en ese momento en Genesaret. Leo un poco más el texto 22 de Hechos 2. Varones israelitas,
Oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. 3 versículos y un mensaje evangelístico de Jesucristo en labios del apóstol Pedro. Es este mismo Pedro que estamos leyendo en Lucas 5. ¿Qué cambió? ¿Qué transformó? Puso su confianza en Jesucristo. Vamos a volver al texto y al pasaje y a la historia de Lucas capítulo 5. Versículo 9. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás ¿qué? Esa es la razón por la cual seguimos a Cristo nosotros. Nos toma de oficios, de profesiones, y ahora nos instruye para que seamos instrumento en sus manos y seamos portadores del mensaje del Evangelio con aquellos que no lo conocen. Qué cosa tan extraordinaria de Jesucristo, hermanos. Lo que ha hecho con usted, lo que ha hecho conmigo, hombres y mujeres comunes y corrientes que ahora estamos siendo instrumentos en las manos de Dios para que su nombre esté exaltado y para que la gente conozca de Cristo. Esto fue lo que le dijo a Pedro. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué, hermanos? ¿Cuánto lo dejaron? ¿Cuánto dejaron? ¿Sabe que ese es el Evangelio de Cristo? Sencillo, profundo. Jesús no quiere parte de tu vida, Jesús quiere tu vida completa. No quiere parte de tu tiempo, quiere tu tiempo completo, porque Él lo dio todo por nosotros. Él quiere todo, hermanos. Estamos llegando a este año 2023 al final, pero la palabra de Dios hoy es de desafío para nosotros. Aprovechemos el tiempo y la oportunidad que tenemos y aprendamos de la historia de Genazaret, donde una actividad cotidiana, donde Cristo entró en la vida de Pedro, le cambió su vida a él. Busquemos de Dios, hermanos. Vamos a concluir y vamos a ir a Mateo capítulo 6, versículo 33, textos muy conocidos. Instrucción de Jesús para sus discípulos y hoy para la iglesia en este lugar. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas ¿qué? Busquemos a Dios, hermanos. Y hay cosas que Dios va a añadir a nosotros, pero lo que tenemos que hacer usted y yo es buscar a Dios. Y buscar a Dios significa frecuentar su palabra, consultar su palabra, saber su voluntad, tener comunión en oración, en lectura de la Biblia, congregarnos. Busquemos a Dios. El mundo el día de hoy va y está en una crisis sin precedentes. El tema de la inseguridad, de la inmoralidad, cada vez va en incremento y no tendrá límite. Según la palabra de Dios, los días finales irán de mal en peor. Busquemos a Dios. Y la instrucción de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es decir, hermanos, todos los días traerán las luchas y las pruebas que tengan que traer. El futuro tiene esperanza para el cristiano y está en Jesucristo. Yo no sé qué pasará mañana, lo que sí sé es que Dios estará conmigo. Esa es mi certeza. Y de esta forma, hermanos, nosotros llegamos a la conclusión de este año 2023 con esta palabra.
pongamos nuestra confianza en Dios. Aunque tú sepas lo que estás haciendo y aunque usted diga, es que ya lo hice, pastor, ya lo hice. Otra vez Jesús te dice, boga mar adentro y echa la red de este lado. Para ti va a ser una indicación diferente, pero va a ser el mismo Dios que te pida hacer algo y los resultados estarán en Dios.